El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. De la Radio Sabáis, estamos en vivo en la radio y hay muchas personas que por diferentes circunstancias no pueden ir a sus cultos, pero reciben esta palabra a través de la radio. De la misma manera está otro grupo de personas no menos pequeño, y este es misterioso porque puede ser que hay una persona que nos está oyendo y mirando al otro lado del mundo. El internet tiene esa posibilidad y va a recibir esta palabra, y yo quiero que nosotros sintamos que somos un solo grupo con ellos, los que nos oyen y los que nos ven, y los bendecimos en la esperanza que esta palabra nos edifique a todos. Amén. Hoy pueden sentarse. A manera de prólogo, que no es parte directa de la predicación, quiero referirme a un aspecto, y tengo la idea de que las visitas, tanto presentes como a la distancia, posiblemente no comprendan el por qué estoy diciendo lo que voy a decir a continuación, pero es posible que esté en el plan del Espíritu, porque es posible que alguna persona esté pensando en tomar esta congregación como su congregación, y lo que voy a decir a continuación le va a ayudar a saber la decisión que está tomando. Hay una declaración bíblica que la he escuchado muchas veces y yo la he dicho también repetidas ocasiones. Hay una declaración que ya se la voy a compartir, pero no recuerdo haber escuchado una interpretación del mismo. No recuerdo que alguien explicó sobre el mismo, ni yo he tratado de comprender el contexto de tal declaración, la declaración a la que me voy a referir en un momento. Hoy lo voy a hacer, pero solamente como una advertencia, y esta es la parte con la que dije al inicio que posiblemente las visitas no lo comprendan, como una advertencia y como una confirmación. No es la predicación en sí, es un preámbulo a la misma, y solo estoy queriendo hacer como una advertencia y como una confirmación a la congregación. La declaración bíblica en referencia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos habían escuchado esa declaración? ¿Cuántos? Levanten la mano los que la habían escuchado. ¿Cómo dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ya dije hace un momento que nunca escuché una explicación del versículo, una interpretación del versículo, y hoy lo quiero hacer con un propósito que ya lo voy a explicar. Como lo dije hace un momento, nunca he escuchado una interpretación, ni yo la he hecho, y hoy la voy a hacer porque tengo una razón para hacerlo. Hoy voy a tratar de hacer una explicación escueta, pero al fin va a explicar este versículo. Como la declaración es bíblica, amén, indica que es verdad. ¿Cómo dice la declaración a la que estoy haciendo referencia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y estoy diciendo que como la declaración es bíblica, indica que es verdad. Y por cierto, le había sucedido a la nación judía, pero para conocer la causa tenemos que entrar al versículo. El versículo en sí habla quién es el verdadero culpable y cuáles eran los resultados que iban a haber. Escuche lo que dice el versículo, y pedí a los técnicos que me ayudaran para que el versículo esté al frente de ustedes totalmente, no solo la frase. ¿Cómo dice la frase? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero hoy quiero medio interpretar el versículo. ¿Está delante de ustedes? ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden leer? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Hasta ahí es la frase. Pero ¿quién era el culpable de eso? El versículo lo dice. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí ya se le está diciendo a quién era el culpable de que el pueblo hubiera perecido, porque esa fue la verdad. El pueblo de Israel pereció en varias circunstancias porque le faltó conocimiento, le faltó guianza, conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí estamos descubriendo quién era el culpable. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de él. Indica que el culpable, ¿quién era? Los sacerdotes. Y aquí también aparecen las consecuencias. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, aquí yo espero que hayamos entendido brevemente la interpretación del versículo. ¿La entendimos? ¿La comprendimos? La primera frase ya era historia en aquel momento, se había cumplido. El pueblo había perecido. ¿Por qué había perecido? Por falta de conocimiento. Algo de lo que está pasando en el día de hoy. El pueblo de Dios está pereciendo. ¿Y sabe por qué está pereciendo? Por falta de conocimiento. Pero el culpable en sí no es el pueblo. En cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. En cierto sentido el culpable eran los sacerdotes, que no habían tenido quizás ni el valor ni la persistencia de seguir hablando la palabra para que la palabra algo hiciera. Y entonces la respuesta de Dios dice, por cuanto los sacerdotes no cumplieron, yo también los voy a desechar a ellos también y sus hijos. Ahí el fondo. Pero ya dije que este preámbulo, para explicarlo este preámbulo, yo tengo un propósito, yo tengo un objetivo. La advertencia y confirmación que voy a hacer con ustedes es la siguiente. Tomando en mente ese versículo, la advertencia que yo quiero hacer es la siguiente. Si ustedes perecen, no será por culpa mía. No será por culpa mía, porque yo seguiré compartiendo el conocimiento de la palabra de Dios que el Espíritu Santo me hace comprender. Yo seguiré compartiendo la palabra como está escrita, así como el Espíritu Santo me la ha hecho entender. Si usted perece, no será por culpa mía, porque, repito, yo seguiré compartiendo el conocimiento de la palabra de Dios que el Espíritu Santo me ha hecho comprender. Lo seguiré haciendo, guste o no guste. Y de paso, ustedes ya saben que el aceptarlo o desecharlo depende de la voluntad de ustedes. Eso no quiere decir que yo los voy a obligar, no puedo obligar a nadie. Pero yo estaré aquí como voz firme, hablando la palabra de Dios como Él me la hace entender, quieran o no quieran. Esa es la advertencia que estoy trayendo ahora. Mientras yo viva, yo trataré de apegarme al mensaje de la palabra de Dios, y esto es duro. No predicaré de acuerdo a lo que a ustedes les guste, no predicaré de acuerdo a lo que ustedes quieran, les predicaré de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, no tienen que aceptarlo, porque el que lo ha aceptado soy yo. He aceptado terminar. A mí me afecta que no les advierta. Si ustedes la desprecian, eso no me afecta a mí. Si ustedes la oyen o no, eso no me afecta a mí. A mí me afecta que no les advierta. Eso es lo que a mí me afecta. Mi responsabilidad es ser un atalaya delante de ustedes, y tengo la determinación de seguirlo haciendo hasta el último momento de mi vida terrena. Tengo la determinación de seguirlo haciendo, y espero que si un día no pueda subir, alguien me suba aquí, y si no puedo estar de pie, me pongan una silla, pero siempre que abra mi boca la voy a abrir para enseñar la palabra de Dios, les guste o no les guste. Amén. Por supuesto que aquí es donde soy negativo. ¿Qué persona nueva que esté pensando, anda buscando una congregación, diría, me voy a congregar aquí? Si ya oyó que va a estar oyendo palabra que lo va a confrontar, por supuesto, lo va a instruir, pero lo va a confrontar. Hoy entremos a la predicación de hoy, porque lo que acabo de decir solo era un
preámbulos, era una cosa que no podía dejar, porque en los últimos días están habiendo muchas cosas que confunden al pueblo del Señor. Mucho predicador populista, y a las congregaciones les gusta eso, y yo quise ratificar cuál es la posición del pastor Marcos Amaya. Y miren, voy a decir una cosa que ojalá si la escuchan otros me la entiendan. Eso no tiene que ver con las asambleas de Dios. Lo que estoy diciendo tiene que ver conmigo. Esa es la determinación que yo tomo de terminar mi tiempo hablando la palabra de Dios tal como está escrita y tal como yo la he logrado comprender, creyendo que estoy recibiendo revelación, iluminación del Espíritu Santo. Con la predicación de hoy, punto y aparte, con la predicación de hoy es posible que esté iniciando una nueva serie. Ya ustedes saben que a mí me gusta predicar en serie, y es posible que con la predicación de hoy estén haciendo una nueva serie de predicaciones. A muchos creyentes les he escuchado decir, yo creo que ustedes lo han dicho, a muchos creyentes les he escuchado decir que la vida evangélica es pesada, es casi imposible, y casi quieren decir que es lo peor que les ha sucedido en la vida. He escuchado decir a muchos creyentes, la vida evangélica es, y casi quieren decir, esto es lo más pesado, que esto es lo más negativo que me ha sucedido en la vida, olvidando, ignorando o desconociendo que la vida evangélica es lo más maravilloso que nos ha sucedido en la vida. ¿Qué me alegra eso? ¿Qué me alegra eso? Olvidando, ignorando o desconociendo que lo más maravilloso que nos ha sucedido es ser evangélicos. Así que si usted es uno de esos que ha dicho, qué pesada es ¿qué es lo que le hace pesado la vida? ¿Por qué es que sienten que el evangelio es pesado? Cuando por el contrario, es lo más maravilloso que nos ha sucedido. Es en ese sentido que en la predicación de hoy consideraremos el tema. La predicación de hoy consideraremos el tema, está delante de ustedes, me imagino, la maravillosa vida evangélica. ¿Cuántos lo quieren repetir conmigo? La maravillosa vida evangélica. Más fuerte, con más credibilidad, con más convicción. La maravillosa vida evangélica. Dígalo así y quisiera aprender. La maravillosa vida evangélica. Háblelo convencido. La maravillosa vida evangélica. Así es que y repito, yo no sé de dónde nos salió eso de que la vida evangélica es así pesado, lo más desgraciado que nos puede. Que lo que ha pasado es que el evangelio nos dio honra a nosotros. La mayoría de nosotros no teníamos honra de nadie, pero el evangelio vino a darnos honra, a darnos un nombre. ¿Cuál es el tema? Dijimos, la maravillosa vida evangélica. ¿cuántos lo están creyendo? ¿Están creyendo? Fíjense que uno de los nuevos que recién 8 días ya está cabeceando y diciendo que parece que sí es cierto que la vida evangélica es maravillosa. Como lo pueden comprender fácilmente, este tema está en contra o quiere corregir la común idea que tenemos sobre la vida evangélica. Ese es el objetivo principal. Yo quiero golpear la ignorancia. Yo quiero enfatizar sobre lo positivo que tiene la vida evangélica, y el tema tiene esa implicación. ¿Cómo veo qué piensa la gran mayoría de evangélicos sobre la vida evangélica, valga la redundancia? ¿Cómo ve o qué piensa la mayoría de evangélicos sobre la vida evangélica? Y ya pedí que valgan la redundancia. ¿Cómo la ven? Díganme, ¿cómo la ven? ¿Cómo camina usted por la calle considerando que es evangélico? Bueno, la primera cosa que pasa es que usted no quiere que la gente que lo ve crea que es evangélico. Pero si usted supiera que realmente es evangélico, soy evangélico, ¿cómo debería caminar? Me gustó esa palabra, con el pecho en alto y saludando, no así, no, yo no quiero, no, debería de caminar con el pecho en alto, sonriente, diciendo allá adentro, si no lo dice en palabras, diciendo yo soy evangélico. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así deberíamos, pero lamentablemente no está haciendo eso así.
Y hay un poco de razón en lo que piensan sobre la vida evangélica así. Pero el asunto o causa de ver estas cosas así es que la mayoría de evangélicos no han venido al evangelio por el objetivo correcto. Y al no venir por el objetivo correcto, no han podido valorar las bendiciones que tiene la vida evangélica, la grandeza que tiene la vida evangélica, porque la mayoría de uno viene al evangelio por cositas, por chiquilladas, no por las grandes cosas que produce el evangelio. Alguien viene al evangelio y dice que yo quiero reconciliarme con la señora. Por una chiquillada viene, porque él se humilla y le pide perdón a la mujer o la mujer al hombre y arreglan de una sola vez. No tiene que venir al evangelio para eso. Al evangelio se viene por grandes cosas, porque la vida evangélica es maravillosa. Amén. Y lo peor de todo es que la mayoría de gente que viene al evangelio no están dispuestos a pagar el precio por ella, porque la vida evangélica tiene un precio. Por eso es que es grande, es maravillosa. Y de ahí que la mayoría de evangélicos no están viviendo ni disfrutando la vida evangélica. No se está disfrutando, porque eso es, algunos que sí, no puedo ser tan pesimista ni negativo en que algunos caminan pensando que son evangélicos y se sienten maravillosamente serlo. Pero a otros no quisieran. Alguien le pregunta, ¿y tú eres evangélico? No, dice, mi señora es la que es evangélica. Y los hijos, los jóvenes de hoy, ¿por qué los jóvenes de hoy? ¿Eres evangélico? No, mi tata es el evangélico, mi tata y mi nana van allí de vez en cuando. Pero yo no soy, cuando debería todo mundo que le preguntan es evangélico para gloria de Dios y bendición mía y bendición de la gente. Yo soy evangélico porque el evangelio trae bendición a todos. Amén. Pero la verdad real, escuche bien lo que digo, la verdad real, probable y comprobable es que la vida evangélica es maravillosa, hombre, no los escucho, deben de estar conmigo en la predicación. La vida evangélica, escúcheme bien, la vida evangélica es maravillosa. ¿Y qué quiero decir cuando califico la vida evangélica como maravillosa? ¿Qué quiero decir? Que la vida evangélica, lo que quiero decir es que la vida evangélica es excepcional, que la vida evangélica es asombrosa, que es impresionante, que es sorprendente, que es sobresaliente y por tanto es maravillosa. Todo eso quiero decir. La vida evangélica es sorprendente, la vida evangélica es asombrosa, es impresionante, es excepcional. Eso es la vida evangélica. Deberíamos de andar rebosando de alegría y de gozo en que hemos venido a ser parte del evangelio. Somos evangélicos porque es lo más maravilloso que nos pudo pasar en nuestra vida. Amén. ¿Estamos claros en eso? Hoy vamos a pasar a entender este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué es que la vida evangélica es maravillosa? ¿Qué es lo que sucede en la vida evangélica para que la vida evangélica sea maravillosa? Y no tengo numeradas mis divisiones, pero van ahí, las vamos a ir comprendiendo. Si quiere decir número uno, está bien, o lo primero. Para ser evangélico, uno necesita ser llamado divinamente. Y no solo llamado, sino que se necesita responder a ese llamado. Por eso es que la vida evangélica es maravillosa. Porque no es que alguien de allá nos llamó, no. El que vino primero la esposa, no es que usted llamó al marido, no. El que debe de llamar a la gente para venir al evangelio es el Espíritu Santo. Entonces lo más maravilloso del evangelio es que no vengo porque yo quiero, es que yo ando buscando. No. Las personas que vienen al evangelio vienen porque el Señor lo llamó, el Espíritu Santo lo llamó. ¿Ah? Fíjate que en lo maravilloso de la vida evangélica, por un lado está, en la vida evangélica, por un lado está el llamamiento, el cual es divino. Pero por el otro lado está la respuesta de la persona, que también es sorprendente, es maravillosa. Las dos cosas. Por un lado está el llamamiento divino, pero por el otro lado está la respuesta de la persona. Eso hace que la vida evangélica sea
maravillosa. Dice San Juan capítulo 15, versículo 16, San Juan 15, 16, hablando el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí. Mire cómo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No me elegisteis vosotros a mí. Está en el otro pantalón, ahí anda así. Perdonen que estoy haciendo unas mates aquí que no sé ni por qué los estoy haciendo. ¿Cómo dice el versículo que leímos? No me elegisteis. Así que cuando usted está aquí y usted es evangélico, no fue cosa suya. Alguien lo eligió. Por supuesto que aquí hay un misterio. Él ha llamado a mucha gente. Entonces, pero se necesita ser llamado divinamente. El evangélico es evangélico porque el Espíritu Santo lo llamó. Amén. Entonces, no me elegisteis vosotros. Pero por el otro lado está el otro misterio del llamamiento. Él llama a todo el mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice él, venga, venga. Pero no han venido todos. ¿Por qué es que no han venido todos? Porque esta vida es misteriosa. En esa sabiduría, en esa gracia del Espíritu, que no sé por qué sucedió, usted y yo respondimos al llamamiento. ¿Cuántos dan gracias por eso? Y de paso, no hemos respondido porque hayamos sido inteligentes. No. Respondimos por una gracia. Él nos llamó y nosotros dijimos, Señor, lo aceptamos el Evangelio, nos volvemos al Evangelio y ahí está la principal bendición, maravilla de la vida evangélica. Llamados y respondimos al llamamiento, no porque éramos inteligentes, sino porque Él nos había llamado, había gracia de Él fluyendo para nuestro beneficio. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos están contentos de entender esto? Ese asunto de que usted haya respondido al llamamiento no es cosa suya, fue gracia de Dios también. Y aquí estamos por eso. Fuimos llamados, amén, pero también respondimos al llamamiento. Yo acabo de finalizar una serie de predicaciones sobre la voluntad humana, y la voluntad humana es determinante. Él llama al mundo, al hombre, a la mujer, pero no todos van a responder. Hay un misterio ahí. Algunos van a responder, otros no. Y gloria a Dios por los que hemos respondido. Y gloria a Dios por los que pueden responder esta misma hora, que están oyendo y recibiendo esta palabra. Quiere vivir la vida evangélica, responda al llamamiento de Dios. Amén. La vida evangélica es maravillosa porque nos reconcilió con Dios. La vida evangélica es maravillosa porque nos reconcilió con Dios. ¿Comprendemos esto de reconciliación? ¿Lo comprendemos? ¿Quiénes son los que deben de reconciliarse? Los que están peleados, los que están enemistados, esos son los que necesitan. Y aquí hay una cosa muy triste. ¿Quiénes de ustedes saben, aceptan que antes de ser evangélicos ustedes estaban peleados con Dios? Había, y ojalá que mis amigos que escuchan esta palabra reconozcan que si usted no se ha reconciliado con Dios, usted está peleado con Él. Los pensamientos de Él son contrarios a los suyos, los deseos suyos contrarios a los de Dios, y hay una enemistad del hombre con Dios. Hay un pleito, hay una enemistad. Pero el Evangelio vino, ¿para qué vino el Evangelio? Para reconciliarnos. Y qué lindo, hermanos, ese asunto de... ¿Cuántos han estado peleados con alguien y llega en los matrimonios? Sucede más seguido. Lástima que las reconciliaciones en el matrimonio duran muy poquito, ligerito. Parece uno que se acostumbra a pelear en la mañana y reconciliarse en la tarde, pelea el otro día y se reconcilia en la tarde, y las cosas no deberían de ser tan así. Los reconcilios debían de durar más tiempo. Especialmente la reconciliación con Dios debe durar. Entonces, ¿quiénes necesitan ser reconciliados? Las personas que están enemistados, las personas que no hay buena relación. Les voy a llevar a un versículo que tengo que explicarlo un poquito para que lo comprendamos. Libro de Job, capítulo 22, versículo 21. El versículo en sí es citado por una persona
que no entendía propiamente lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo una verdad. Job capítulo 22, versículo 21. El que hablaba, el que escribe, el que habló estas palabras era un amigo de Job. Un amigo de Job. ¿Qué es lo que le dijo este amigo a Job? Estos amigos lo habían llegado a visitar y entonces uno de ellos, hablando con Job, cuando Job estaba pasando por aquellas tragedias, aquella desgracia de enfermo y sin señora, y bueno, eso no era tan malo, pero pasando por todo eso, esos problemas de la vida, le dice: vuélvete ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Porque según él, pensaba que todos los males que le estaban viniendo a Job eran porque él estaba enemistado, peleado con Dios. No era cierto. Él estaba en aquella condición porque el Señor lo estaba probando. Él había dado permiso para que aquello pasara. Pero el versículo tiene una gran verdad. Si uno está peleado con Dios, es preferible estar peleado con todo mundo, pero menos con Dios. Por eso Él le dice: vuélvete, reconcíliate con Dios, y si lo haces, tendrás paz. La primera cosa es que tendrás paz por dentro, y la segunda cosa es que todo te va a ir bien. Él sabía lo que significa reconciliarse con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos, Pablo reconoce que el ser humano fuera de Dios es enemigo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados. Estando reconciliados todo es posible, hermanos. Estando reconciliados con Dios todo es posible, todo es posible. Y esa es una de las maravillas que produce el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es maravilloso, porque es el medio de podernos reconciliar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén. La maravillosa vida evangélica nos convierte en templo del Espíritu Santo. Lamentablemente, voy a razonar esto de lamentablemente, es posible que para la mayoría o para algunos de ustedes esta predicación no resulta tan interesante, porque la mayoría de nosotros queremos ver la vida evangélica maravillosa con cosas. Y algunos venden esas cosas y esas predicaciones baratas aparecen. No, si usted se hace evangélico ya va a tener carro, ya va a tener casa, ya va a tener... No, esas cosas no valen en comparación de las que yo estoy mencionando ahora, que hacen que la vida evangélica sea maravillosa. ¿Comprendemos esto que acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Que la vida evangélica nos hace templo del Espíritu Santo. Repita eso: templo del Espíritu Santo. El Evangelio nos hace convertirnos en templos. ¿Comprende lo que significa eso? Cuando yo escribo la introducción del libro Conociendo al Espíritu Santo, aclaro que uno de mis problemas en la teología que yo comprendía era que no aceptaba que un Dios santo como es el Espíritu Santo, valga la redundancia, puede entrar a morar en una vida de alguien que es un pecador, una vida que aunque no sea así abierta, pero es impura por su humanidad, por todo eso. Yo no lograba comprender, y el Espíritu Santo me hizo entender que es cierto, estoy en la verdad en que una vida así natural no puede ser templo, pero por eso entra Él. Él entra aquí para hacerme a mí templo del Espíritu Santo, y eso es lo maravilloso del Evangelio. ¿Cree usted que puede haber otra cosa más sobresaliente que esta? Que usted de carne y hueso, que usted persona así como está, pueda convertirse en templo del Espíritu Santo. ¿Lo comprende? Pero esa es la verdad del Evangelio, y el Evangelio hay que creerlo. El Evangelio nos hace templo del Espíritu Santo. Este es uno de los asuntos más maravillosos de la vida evangélica. Este es uno de los asuntos más casi increíble humanamente, que el Espíritu Santo, siendo tan santo como es, Él pueda morar en el corazón de una persona humana. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice:
Quisiera esperarles para que ustedes encuentren la cita, pero necesito caminar un poco rápido. 1 Corintios 3:16, para Centro Cristiano, este versículo deberían de saberlo de memoria. Deberíamos saberlo de memoria. ¿Cómo dice? ¿No lo tienen? ¿Sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es pregunta. Y las preguntas, cuando no son retóricas, demandan respuesta. ¿Qué respuesta tiene usted? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Porque la iglesia de Corinto andaba cometiendo muchos errores y estaba muchos pecados entre ellos. Y dice, el problema de ustedes es que no saben, están ignorando que son templo del Espíritu Santo, porque si supieran que son templo del Espíritu Santo, la vida de ustedes sería de otro modo. Una de las maravillas del Evangelio es que el ser humano se puede convertir en templo del Espíritu Santo. Amén. Seguro. Y debe pasar eso. Si no pasa eso, usted no ha conocido el verdadero Evangelio. Dice 1 Corintios, ahí nomás dijimos 3:16 y hoy vamos a leer 1 Corintios 6:19. O ignoráis, este es el problema de la mayoría de evangélicos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y aquí, hermanos, si yo tuviera el tiempo necesario y debería tenerlo, debería de explicar este asunto. ¿Por qué es que hay que cuidar este cuerpo? ¿A dónde es que mora el Espíritu Santo? Mejor empiezo por ahí. ¿A dónde es que mora el Espíritu Santo? En el cuerpo humano. Por eso, o ignoráis que vuestro cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Por supuesto que aquí entra el problema. Y que ya no sois vuestros, porque una persona que es templo del Espíritu Santo ya no se manda solo, ya no hace lo que quiere. Aquí está el problema. Sino que el que está dentro, ¿quién es? Él es el que debe de mandar a esa persona, el que debe dirigir a esa persona. Pero el Evangelio es el único medio de hacerlo a usted que sea templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. La maravillosa vida evangélica nos convierte o nos convirtió, estoy hablando en positivo y en presente, la maravillosa vida evangélica nos convirtió en hijos de Dios. La maravillosa vida evangélica nos convirtió, ¿me oye lo que estoy diciendo? Nos convirtió en hijos de Dios. Hay un falso dicho que dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. Ese es un falso dicho, eso no es cierto. Lo que son todas las criaturas humanas son criaturas de Dios. Él las creó. Todos hemos sido creados, por supuesto, en el proceso que hay, pero que desde su origen el ser humano existe por plan de Dios, por voluntad de Dios. Pero ser hijo de Dios es otra cosa. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no hijos. El ser hijo es un milagro del Evangelio, es un milagro de la nueva vida. Es la maravillosa vida evangélica que convierte a la criatura de Dios en hijo de Dios. Me voy explicando, aunque no quede, pero me voy explicando. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir el versículo en la esperanza que ustedes lo lean o lo repitan conmigo. Mas a todos los que le recibieron, por favor repítanlo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo, les dio potestad. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Derecho, ¿qué otra cosa? Facultad.
de ser hechos hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa. No solo soy criatura, que ya es bastante, criatura de Dios. Él me creó como soy, y el ser humano, hermanos, es tan complicada la forma, tan maravillosa como el ser humano fue creado, pero eso no es lo grande para mí. Lo grande es que también soy hijo de Dios. ¿Quién lo hizo? El Evangelio. Al venir al Evangelio, todas esas bendiciones. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, aquí está la diferencia, la gente del mundo no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. El maravilloso Evangelio nos hace, ¿qué estamos diciendo? Hijos de Dios, hijos de Dios. La maravillosa vida evangélica hizo que entendiéramos las cosas espirituales. La maravillosa vida evangélica hizo que comprendiéramos las cosas espirituales. Esto es una cosa terrible. Fíjate que las cosas están aquí en el libro, y este libro tiene muchos privilegios no valorados. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos, que sigue siendo la nación más poderosa del mundo, los presidentes, cuando van a tomar posesión de su cargo, van a protestar de su cargo, la autoridad que les recibe la protesta lleva en su mano la Biblia y le pide al presidente a tomar posesión que ponga su mano y ante la Biblia se comprometa que va a respetar ese libro, pero también le va a respetar las leyes de la República. Pero a lo que voy es que en la mayoría de casos el libro está en los escritorios de los jueces, está en los escritorios de los abogados, de las autoridades, pero el libro no es comprendido. La mayoría de la gente no comprende lo que dice el libro, porque este es un privilegio del maravilloso Evangelio. Es el maravilloso Evangelio que nos hace comprender las cosas espirituales. Uno se puede, les conté hace un tiempo, es una historia, lo conocen algunos, es una historia de tiempo, unos 50, 60 años atrás. La contó la persona que le había sucedido. Era después pastor, y ya falleció. Estaba de escribiente en una de las fincas aquí al lado del volcán. Y había un hermanito que no sabía leer, pero ese hermanito era evangélico. El escribiente de la finca no sabía leer, pero este hermanito que se congregaba no sabía leer, no podía leer. Y en la iglesia donde él se congregaba le dijeron, el día tal le toca predicar en un campo blanco que tenemos allí en la finca. Y entonces el hermano que no sabía leer, afligido, desesperado, fue donde el escribiente de la finca y le dijo: don Raúl, fíjate que me han nombrado que predique y yo no sé leer. Y le dijo: he oído una palabra que dice, y le dijo la palabra, y entonces él dice que dijo: vamos a buscarla, a ver dónde la hallaron el versículo, y se lo leyó, y le dijo: el versículo dice así, le leyó el versículo, repítamelo, don Raúl. Lo repitieron varias veces, y él, con aquello bastó. En la noche, dice el Raúl, que se fue a esconder para oír lo que había de decir aquel analfabeto, aquel que no sabía leer. Y entonces cantaron, y después dice: hoy va a pasar el hermano Julano con la palabra. Y pasa el hermanito, y el hermanito en su confianza hasta dijo: fíjense que yo, como no sé leer, le pedí a don Raúl que él me leyera varias veces este versículo, y él me lo repitió, y el versículo dice, y él se lo había aprendido de memoria, el versículo dice esto, y lo leyó. Y del versículo aquel, el hermanito empieza a predicar un mensaje que hizo que el Raúl saliera de donde estaba escondido a aceptar el nombre del Señor y a volverse creyente, porque el Evangelio nos hace que comprendamos las cosas espirituales. Mire lo que dice, o escuche lo que dice 1 Corintios 2, 14, 16. 1 Corintios 2, 14 al 16, 3 versículos.
Pero el hombre natural, a mí me gusta ir tratando de explicar lo que voy leyendo de la Biblia. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha conocido las cosas de Dios, es un hombre natural. No percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. La mayoría de intelectuales creen que el Evangelio es locura, que la palabra de Dios es locura, porque para él es cumplimiento a esto, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero sigue el versículo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué milagro del Evangelio. Él hace que el evangélico, por sencillo que sea, pueda entender lo que dice la palabra de Dios. El maravilloso Evangelio nos ayuda a entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2, 9 y 10, otro versículo que explica lo que estoy diciendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ay, este milagro es grandioso. Gente que no ha ido ni a la escuela. Yo me honro en decir que mi grado académico universitario es segundo grado de educación básica. Esa es mi preparación secular. Y no puedo negar que hay muchas cosas que yo sé. Y no las sé porque yo de paso mi coeficiente intelectual es bajo. Yo lo digo, a mis hijos no les gusta que lo diga, pero yo lo digo que yo nací un poco baboso, un poco así, atrasado, un poco tonto. Pero es que a esos son los que el Señor llama, a esos son los que el Espíritu Santo quiere bendecir, a esos son los que les da a entender las cosas espirituales. Amén. Los sabios ahí están, que saben mucho, adoleciendo de una enfermedad que es muy grave. Cuando la cabeza se le crece a uno, ¿saben de esa enfermedad que la cabeza se hace grande? Es una enfermedad tremenda. La mayoría de personas adolecen de esa enfermedad. Ya Dios gracias, yo por ser un poco baboso no adolezco de eso, pero sí sé la palabra de Dios. Sé lo que el Espíritu Santo me ha hecho entender. Llegando casi al final de la predicación de hoy viene esta última división. La maravillosa vida evangélica nos hizo pueblo de Dios. ¿Quieren repetirlo? La maravillosa vida evangélica nos hizo pueblo de Dios. Una vez más. La maravillosa vida evangélica nos hizo pueblo de Dios. Ser un pueblo de la tierra es bueno, y peor si, bueno, en eso no tenemos tanto honor nosotros porque somos uno de los países más chicos de la tierra y no nos honran muchas cosas. Hay otras naciones del mundo que son poderosas por diferentes razones, pero en medio de todas las naciones del mundo, pequeñas o grandes, ricas o pobres, hay un pueblo. Hay una nación, hay un pueblo, el pueblo más maravilloso de la tierra. ¿Saben cuál es? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y eso somos el pueblo de Dios. Lamentablemente hay aspectos que son de mucho valor y que nosotros no los valoramos. Hay aspectos. Este aspecto de que todos los pueblos de la tierra, de entre todos los pueblos de la tierra, el Espíritu Santo ha sacado y está sacando gente para que conforme este pueblo maravilloso, el pueblo de Dios. Pero la mayoría, ¿cómo se siente usted? ¿Con qué empecé la predicación? Cuando alguien le dice que es evangélico, ¿cómo se siente usted? Eso es terrible. ¿Y sos evangélico? No, a mí me gusta. No, y uno se dice, no, hombre, porque no sabe lo que usted es.
Usted es parte de un pueblo glorioso. Usted es parte del pueblo de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire cómo va describiendo el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por supuesto que aquí están los compromisos también. ¿Para qué? ¿Para qué Él tiene un pueblo ahora? ¿Para qué Él escogió, formó a este pueblo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este pueblo de Dios tiene grandes responsabilidades. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hiciéramos parte de un pueblo, no era un pueblo que traía honra. No, ningún pueblo de la tierra trae honra como esta honra que produce el ser pueblo de Dios. Mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Un pueblo constituido por misericordia de Dios. Eso es usted, es parte de ese pueblo glorioso, ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto de ser pueblo de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún privilegio? ¿Hay algún honor? ¿Hay algunas ventajas? ¿Qué piensan ustedes? Somos pueblo de Dios. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué quiere decir eso? Mucho. Tenemos que vivir como pueblo de Dios que somos. Usted no se puede comportar como otra gente. Usted no anda vigiando a otra gente. Inclusive no anda vigiando a otras iglesias. Porque hay algunos de nosotros que andamos, pero fíjense hermano que allá los hermanos de ahí andan desnudos. Déjenlos, hombres, tienen calor. Pero usted es pueblo de Dios. Fíjense hermano que allá el pastor tiene como 2 o 3 señoras. Déjenlo, ya lo van a matar. Pero usted es pueblo de Dios. Tiene un montón de cosas. Por supuesto que tiene esas que nos conviene. El Dios de este pueblo puede proteger a este pueblo. El Dios de este pueblo puede bendecir a este pueblo. El Dios de este pueblo, ¿qué no puede hacer? Pero tenemos que saber que somos pueblo. No se avergüence. Levante pecho, como dijo un hermano. Cuando alguien le dice, sí, soy evangélico, soy pueblo de Dios. Sí, soy evangélico, soy hijo de Dios. Ayúdenme de las otras cosas que ya les prediqué. Sí, soy evangélico. Ya se les olvidó toda la predicación que acabo de decir. Por eso es que me calientan ustedes, porque yo aquí desgalillándome, matándome, y la señora no acuerda ni una de las cosas que acabo de decir, ¿o sí? Estos son algunos aspectos que trae como resultado la maravillosa vida evangélica. Vamos a dar una ofrenda de palmas.